Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a revisar el tema relacionado con electrocardiografía básica. Como yo ya les había adelantado, vamos a revisar solamente la parte de toma y de para qué sirve y dejaremos algunos temas pendientes y los revisaremos al final del semestre. Los resultados de aprendizaje son los que se presentan en la diapositiva. Pero, ¿qué es el electrocardiograma? En las siguientes diapositivas les voy a dejar información recordatoria sobre la actividad eléctrica del corazón y sus respectivas células. La idea es que si no lo han revisado, lo puedan revisar y recordar de los libros de anatomía, fisiología y en algunos casos de fisiopatología para tener mayor claridad de cómo se toma este examen. Definición de electrocardiografía. Recuerden que, como les mencioné, solo las diapositivas que vamos a explicar y que están habladas son las que entran en la prueba. El resto las dejaremos pendiente para el examen final. Entonces, como les mencionaba, la definición de la electrocardiografía es que es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Esta se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, así como el tamaño y posición de las cámaras cardíacas, cualquier daño al corazón y también los efectos que tienen las drogas o instrumentos utilizados para regularlos. Por ejemplo, si un paciente tiene marcapaso, eso nosotros lo vamos a poder observar leyendo el electrocardiograma del usuario. También se utiliza y se puede medir en reposo, en actividad, que se denomina prueba de esfuerzo o electrocardiograma de esfuerzo, y el monitoreo o holter de 24 horas, que también se denomina electrocardiografía dinámica ambulatoria. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo se realiza la prueba de electrocardiograma en reposo, cómo se realiza el holter, que ya sabemos que es en 24 horas, y cómo se realiza el electrocardiograma de esfuerzo o test de esfuerzo. En la siguiente imagen podemos ver la típica variación que posee el electrocardiograma, que se denomina ritmo sinusal del electrocardiograma, las cuales tienen distintas ondas. Pero, ¿qué datos nos proporciona el electrocardiograma en reposo, que es el que nosotros vamos a realizar y revisar? Primero, nos determina la frecuencia cardíaca real con mayor precisión a la que uno realizaría tomando el pulso. Segundo, permite visualizar la actividad sincrónica o asincrónica, es decir, cuando existen arritmias de las diferentes cámaras cardíacas. Y tercero, localiza la procedencia del impulso inicial, que no siempre viene del nodo sinoauricular. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Es el registro gráfico de los potenciales eléctricos que produce el corazón. Y los que nosotros vamos a revisar son los electrocardiogramas en reposo, que son obtenidos desde la superficie corporal. Un dato anexo es que en las unidades de paciente crítico, en algunas ocasiones, pueden utilizar la toma del electrocardiograma desde el interior de las cavidades cardíacas, que se llama electrocardiograma intracavitario,
No lo vamos a revisar, nunca yo lo he visto en mi vida profesional y tampoco en el servicio de salud Aconcagua, pero sé que en algunos lugares se realiza. Y también existe otro que es en el interior del esófago y se llama electrocardiograma intraesofágico. Finalmente es que para realizar el electrocardiograma se utiliza un equipo que se llama electrocardiógrafo. ¿Qué hace el electrocardiograma? El electrocardiograma capta desde la superficie del cuerpo mediante electrodos la activación eléctrica de los ventrículos y las aurículas. ¿Para qué se usa el electrocardiograma? Primero, evalúa el ritmo cardíaco, evalúa la conducción eléctrica del corazón, evalúa la presencia de arritmias, evalúa la dirección del vector cardíaco y evalúa si existe daño al músculo cardíaco. Con respecto a la dirección del vector cardíaco es lo que revisaremos al final del semestre. Para realizar el electrocardiograma se utiliza un aparato que se denomina electrocardiógrafo. El electrocardiograma también es un estudio descubierto a principios de este siglo. La información que proporciona no es superada por ningún otro método hasta ahora, por lo tanto es uno de los métodos más eficientes y costo efectivos que poseemos. En la siguiente diapositiva pueden observar los distintos tipos de electrocardiógrafos que existen. Los más básicos solamente entregan la visualización, es decir, la impresión del papel milimetrado con las ondas, mientras que los más avanzados incluso pueden indicar dónde se encuentra el problema, dónde se encuentra la arritmia. Pero claramente esto es solamente una orientación y el diagnóstico final lo realiza un médico cardiólogo o un médico internista. El electrocardiógrafo posee cables de conexión del aparato al paciente, posee un amplificador de señal y posee un inscriptor de papel. Sobre el papel de registro, como ustedes pueden observar en la diapositiva, se utiliza un papel milimetrado, es decir, cuadriculado. La idea es que si ustedes poseen este papel en sus casas, puedan observar la diapositiva y ver qué es lo que menciona de cada uno de los cuadros. ¿Qué es lo que le puedo mencionar yo? Que cada 5 rayitas finas hay una gruesa y cada 5 gruesas hay una marca que equivale a un segundo. Cuando nosotros calibramos el electrocardiógrafo, siempre tiene que ser para que la velocidad del papel avance a 25 milímetros por segundo. Esto implicará que 1 centímetro de altura equivalga a 1 milivoltio, 1 milímetro de ancho a 0,04 segundos y 1 milímetro de altura sea igual a 0,1 milivoltios. En la siguiente diapositiva se puede observar lo mismo que explicábamos anteriormente con respecto a las rayitas y a la programación de 25 milímetros por segundo. En las siguientes diapositivas pueden observar con mucho mayor detalle la definición de la diapositiva anterior con respecto al papel milimetrado, es decir, a 25 milímetros por segundo y cómo se va describiendo cada uno del ritmo sinusal del electrocardiograma. La altura representa al voltaje y la horizontal al tiempo. Cada milímetro horizontal son 0,04 segundos, siempre y cuando esté a 25 milímetros por segundo de velocidad. Y cada 10 milímetros verticales son 1 milivoltio. 5 cuadritos pequeños horizontales representan 0,2 segundos y que es un cuadrado grande. Ojo con esta información, no significa que ustedes se deban aprender esto de memoria. Lo que sí deben saber es a cuánto programar el equipo. Eso sí lo deben conocer
y saber aproximadamente cómo se irá presentando el papel y en cuánto avance el papel. Pero no significa que nosotros al observar el electrocardiograma tengamos que ir conociendo y contando cada uno de estos cuadritos. Ojo con esa información. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo describiría un electrocardiógrafo, ¿cierto? Las imágenes de un electrocardiograma dependiendo de cada una de las ondas, ¿ya? Recuerden que nosotros no vamos a revisar qué significan cada una de estas ondas y que lo que nosotros siempre vamos a observar en el electrocardiograma es el ritmo sinusal, que es la onda completa, no esta onda la cual se divide. Nuevamente un recordatorio del significado y de las divisiones del papel milimetrado. Y en esta imagen nuevamente podemos observar el ritmo sinusal con el nombre de cada una de las respectivas ondas del ritmo cardíaco. ¿Cómo se realiza el examen? Primero se le pide a la persona acostarse y se le fijan los electrodos a cada brazo, a cada pierna y al tórax, para lo cual es a veces necesario limpiar el área y a veces incluso realizar recorte de vello. Acá hay un punto muy importante. Si hay un paciente que posee mucho vello en el pecho, principalmente los varones, y vamos a realizar recorte, deben tener especial precaución en fijarse que sea justo en el punto donde van a poner el electrodo. Ya nos pasó en años anteriores en donde las personas rasuraban y después volvían a fijar el electrodo y estaba en otro lugar, por lo tanto había que rasurar nuevamente al paciente. Así que ojo con ese tema. Lo segundo es que el número estándar de derivaciones fijadas es siempre de 10 a 15. El electrodo común y el que nosotros vamos a utilizar posee 10 derivaciones, pero en algunos monitores multiparámetros que se utilizan, por ejemplo, en los pabellones, pueden tener un mínimo de 3 a 5 para un procedimiento de monitoreo. Es decir, estos monitores de 3 o 5 derivaciones no nos van a entregar todas las ondas del electrocardiograma, pero sí nos van a presentar el ritmo sinusal y es lo que más se utiliza para monitorizar a un paciente en pabellón. Finalmente, no olviden que los resultados se registran en papel milimetrado. En la siguiente diapositiva podemos observar una segunda imagen de un electrocardiógrafo, sus derivaciones y el gel conductor que se utiliza. En la siguiente diapositiva podemos observar la imagen de cómo se posiciona un paciente para la toma del electrocardiograma. Una imagen frontal de cómo podemos poner las respectivas derivaciones. Y finalmente llegamos a la ejecución de la técnica. Esta ejecución es la que presenta el Hospital de los Andes en el manual del año 2015, como ustedes ya saben, en el cual define la técnica, define su objetivo, los responsables. Ojo ahí que en ese manual aparece solamente enfermera y tanto enfermeras como matronas podemos ser responsables de la ejecución de este procedimiento. Con respecto a los recursos o materiales, claramente necesitamos un electrocardiógrafo, algodón humedecido, utensilios para rasurar si fuese necesario, gel conductor y papel absorbente. Ojo que en algunos lugares no utilizan el gel conductor, porque si nosotros no realizamos una correcta limpieza, el equipo se deteriora. Por eso utilizan algodón humedecido. Pero también el algodón humedecido, o sea, el agua que nosotros utilizamos, no conduce tan bien, ¿cierto?, la onda como lo realizaría el gel conductor. Así que de preferencia utilizar gel conductor, pero con el respectivo resguardo de limpiar correctamente el equipo una vez que finaliza su utilización. Para la ejecución de la técnica, primero vamos a verificar la indicación, vamos a lavarnos las manos. Vamos a comprobar la presencia del brazalete de identificación y explicarle el procedimiento al paciente. Vamos a poner al paciente en decúbito supino. Vamos a prender el equipo y vamos a seleccionar la velocidad del trazado a 25 milímetros por segundo y el voltaje a 1 milivoltio.
Lo otro que indica de seleccionar el filtro y la modalidad manual o automática no es necesaria en la mayoría de los equipos y tampoco es necesaria en el equipo que nosotros vamos a utilizar en la práctica. Vamos a colocar los electrodos en los puntos indicados previamente humedecidos con el algodón o con el gel conductor y rasurar la zona si precisa. Vamos a solicitarle al paciente que se relaje, que permanezca quieto y respire normalmente, evitando hablar durante el procedimiento. Efectuar el trazado y controlar que el registro de todas las derivaciones sea correcto. Si es así, vamos a imprimir el trazado, vamos a retirar los electrodos y los vamos a limpiar del gel correctamente. Vamos a entregarle papel absorbente para que el usuario se pueda limpiar. Nos lavamos las manos, identificamos el registro con el nombre del paciente, la fecha y la hora, y también incluye si es que toma medicamentos, y vamos a registrar en la hoja de enfermería que se realiza la técnica. Específicamente revisaremos en esta diapositiva dónde van los electrodos periféricos. Los electrodos periféricos, ¿cierto? Son 4. El R es del brazo derecho. Siempre debemos evitar las prominencias óseas. Generalmente es de color rojo. El L, que es el brazo izquierdo, de color amarillo, también evitando las prominencias óseas. El F, que es de la pierna izquierda, y el N, que es de la pierna derecha y es el neutro. ¿Ya? Esa es la ubicación de los electrodos periféricos, que son estas especies de pincitas o tenazas. Con respecto a los electrodos periféricos, un tips muy importante es que si el paciente tuviese alguna extremidad amputada, el electrodo correspondiente se colocará en el muñón de dicha extremidad o en su defecto en la región del torso más cercana, en hombros o en región abdominal inferior. Mucho ojo con eso porque nos ha ocurrido que tenemos pacientes amputados y generalmente los estudiantes quedan un poco sorprendidos y no saben muy bien dónde se debe poner el electrodo. Así que ojo. Con respecto a los electrodos precordiales, que son estas especies de peritas, ¿cierto? Van desde el B1 al B6 y se colocan en la región precordial. Esto se lo deben aprender de memoria. Es pregunta de prueba y es pregunta de la práctica. El B1 va en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón. El B2 en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. B3 a la mitad de la distancia entre los electrodos B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, baja desde el punto medio de la clavícula. El B5 en la misma línea horizontal que el electrodo B4, pero en la línea axilar anterior. Entonces baja desde el punto medio entre el centro de la clavícula y su extremo distal. Y B6 en la misma línea horizontal que los electrodos B4 y B5, pero en la línea medio axilar, es decir, baja desde el centro de la axila. En la siguiente diapositiva observan un cuadro resumen con las derivaciones precordiales y las periféricas. Yo les recomiendo que dentro de su posibilidad lo puedan imprimir pequeño y lo agreguen a su libreta. En la siguiente diapositiva nuevamente observamos una imagen de las derivaciones precordiales con una vista un poco más sagital del área y principalmente para los electrodos de B4, B5 y B6 con las líneas respectivas. La siguiente diapositiva es muy importante para el tema de los electrodos precordiales. ¿Por qué? Recuerden que ustedes tienen que identificar los espacios intercostales. Como presenta la imagen acá, debajo de la clavícula, ¿cierto? Y donde está el primer espacio, ¿cierto? El primer espacio que existe entre costillas, aparece un ángulo que se llama ángulo de Lewis. Ese espacio, ¿cierto? Bajo la clavícula y bajo la primera costilla que no se palpa bien, lo que nosotros en general palpamos es la primera parte bajo clavícula más que bajo la costilla, es donde se encuentra el ángulo de Lewis. Desde ese ángulo yo empiezo a contar, ¿cierto? Los espacios intercostales.
Por lo tanto, cuando tengan dudas para que nosotros podamos posicionar, siempre váyanse bajo la clavícula hacia el lado del esternón y en ese primer espacio empieza el conteo. ¿Cuáles son los consejos y advertencias que le debo entregar al paciente? No olviden que cuando le explico el procedimiento siempre debo entregar estos consejos y advertencias para que el paciente esté más tranquilo en el examen. Primero es que la realización de un electrocardiograma no precisa que el paciente esté en ayunas. Segundo, que el paciente no sufre ningún tipo de dolor ni otro tipo de sensación. Hay pacientes algunas veces que creen que uno les va a poner corriente, por ejemplo, por lo tanto, llegan a generar una arritmia cardíaca solo por el miedo que le tienen al examen. Tercero, es que es necesario descubrir el tórax y las extremidades para poner los electrodos sobre la piel desnuda. Esto siempre es un problema en el caso de las mujeres, porque a veces quieren quedarse con el sostén o subirse el sostén. Tiene que estar toda la extremidad superior, ¿cierto? Todo el tórax descubierto, a piel desnuda. Si ustedes le dejan el sostén, como tiene incrustes metálicos, e incluso aunque no sea así, genera interferencia. Así que mucho ojo. Y también deben advertir sobre la medicación que pueda estar tomando, pues esta puede interferir en los resultados. ¿Ya? Eso también es otro tema muy importante. Debemos poner al paciente en posición de cúbito dorsal y que debe permanecer completamente inmóvil y en silencio, pues cualquier movimiento muscular, ¿cierto?, alteraría la representación gráfica. Es decir, debo decirle a mi paciente que respire tranquilo, suavemente, ¿cierto?, sin hablar y sin moverse. Otro dato de la diapositiva anterior que me faltó mencionar es que el paciente se puede quedar con el pantalón, es decir, se puede quedar con un jeans siempre que el jeans tenga solo un botón metálico. Si tiene más botones, solamente se podrá quedar con ropa interior. Y lo mismo si tiene incrustaciones de metal en las orillas, por ejemplo, de los bolsillos, también se lo debe retirar. Además, los calcetines también se deben retirar porque los electrodos periféricos deben quedar conectados directo a la piel. Cuando nosotros hagamos el taller de electrocardiograma, van a ver que los electrodos tienen una placa metálica. Y yo les voy a enseñar en ese taller presencial cómo se debe posicionar, porque no lo menciona muy bien esta presentación, porque de todas formas no tengo la demostración de las placas para poderles enseñar en qué lugar van puestos. Es importante que se sepan las derivaciones precordiales y los colores, y yo en la sesión presencial les voy a mostrar cómo se posiciona específicamente las derivaciones periféricas principalmente. Y lo segundo es que claramente ni los calcetines ni los zapatos pueden estar si yo voy a realizar un electrocardiograma. Es decir, el paciente en teoría debiese estar desnudo, pero por privacidad se puede permitir la ropa interior, ¿cierto? Ya sea calzón o calzoncillo, no así sostén, no tampoco los zapatos ni tampoco los calcetines. Y puede levantarse el pantalón siempre y cuando, por ejemplo, sea un buzo o sea un jeans con un solo botón. Si pese a que el jeans tiene un solo botón, a mí en la onda del electrocardiograma me sigue apareciendo como interferencia, se lo debe sacar igualmente. Eso era con lo que se encontraba pendiente de la diapositiva anterior. Entonces, una vez registrado el electrocardiograma, debemos rotular en el papel del registro con los datos del paciente, es decir, el nombre, la edad, la fecha y la unidad en la que se tomó el electrocardiograma. Debemos adjuntar el registro a los exámenes del paciente, o sea, el electrocardiograma es un examen más de nuestro paciente y, como yo les había adelantado, coordinar la revisión por médico internista o cardiólogo o anestesista según sea el caso. ¿Qué podríamos encontrar como resultado del electrocardiograma? Nosotros podríamos encontrar la frecuencia cardíaca en valor normal, que debiese ser de 60 a 100 latidos por minuto, y lo importante es que también nos indica el ritmo, el cual debe ser constante y uniforme. Los resultados anormales del electrocardiograma pueden indicar un defecto del miocardio, que es el músculo cardíaco, agrandamiento del corazón, denominado cardiomegalia, defectos congénitos, enfermedades de la válvula cardíaca, arritmias, taquicardia o bradicardia, enfermedad de la arteria coronaria, inflamación del corazón,
alteraciones en la concentración de electrolitos, un infarto cardíaco anterior y un infarto cardíaco en evolución o inminente. ¿Ya? En este caso, generalmente, si el equipo es más evolucionado y aparece un infarto cardíaco en evolución o inminente, aparece una alarma en el equipo que nos hace derivar inmediatamente a urgencia. De lo contrario, ha ocurrido que se ha tomado el electrocardiograma con equipos más viejos y la persona está cursando un infarto, ¿cierto? Un infarto en evolución y nadie se percató de que eso estaba ocurriendo, la máquina no entregó ningún reporte y el paciente se fue a su casa y falleció o tuvo un infarto cardíaco fulminante. De esta diapositiva en adelante son las diapositivas que revisaremos una vez volvamos a la presencialidad y una vez que hayamos realizado el taller para explicar correctamente la función cardíaca y la función eléctrica del corazón con las respectivas ondas. Por lo tanto, esta parte de la materia no entra en la prueba, solamente léanla, revísenla, pero por el momento la vamos a dejar pendiente. En la siguiente diapositiva podemos observar cada una de las derivaciones y las ondas que se forman en un electrocardiograma normal. No se las deben aprender, es solamente para que las vayan conociendo y cuando realicemos los electrocardiogramas en la práctica vamos a ir aprendiendo ciertas cosas de estas ondas. En la siguiente diapositiva podemos observar cambios en el ritmo cardíaco, es decir, en el ritmo sinusal o ritmo normal. En la primera parte de la diapositiva se ve la bradicardia, que ustedes observan un ritmo cardíaco bajo. Y en la segunda parte una taquicardia en donde existe un ritmo cardíaco rápido y no deja que se forme la onda completamente. ¿Por qué les digo que hay cierta parte de la materia que vamos a revisar luego de realizar el taller? Porque cuando ustedes conecten a una persona, ya sea alguno de los compañeros o a Metiman, al monitor, se van a dar cuenta y van a ir observando las distintas formas de las ondas. Entonces, es posible que al inicio para ustedes sea muy difícil reconocerlas, pero luego de realizar el taller y luego de haber tomado electrocardiogramas, ustedes solas se van a dar cuenta que con el oído, que para nuestra profesión es muy importante, y con la vista, uno inmediatamente sabe si existe alguna alteración más tangible o más gruesa.
En la primera imagen de la diapositiva podemos observar un bloqueo cardíaco completo y en la segunda parte una fibrilación ventricular. Ojo que esto es solamente para que los tengan en la retina, porque ustedes en cuarto año revisan lo que pasa o la materia correspondiente a electrocardiografía anormal. En esta parte final voy a mencionar y les voy a contar un poco más sobre los monitores que utilizamos en los pabellones. Recuerden el monitor que tiene solamente tres derivaciones. Como pueden observar en la diapositiva, el monitor que se utiliza generalmente en pabellón es un monitor multiparámetro que es especial porque entrega distinta información, ya sea la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otros parámetros generales. Lo importante es que además este monitor que se conecta solo con tres derivaciones, que va uno bajo la clavícula derecha, bajo la clavícula izquierda y otro bajo el borde intercostal izquierdo generalmente, y en otros casos dependiendo del monitor también puede ser el derecho. Con esas tres derivaciones nos muestra el ritmo sinusal, es decir, la onda completa cardíaca, pero no nos entrega otra información sobre el corazón. Lo que generalmente hacemos y para lo que generalmente se utiliza es para ver cómo el paciente se comporta, ¿cierto?, en la intervención quirúrgica y con la anestesia. Nosotros en la práctica clínica generalmente conectamos a alguna de las compañeras a este monitor para que ustedes puedan ver más de cerca cómo funciona y, por ejemplo, algo que les llama mucho la atención y que sería mucho más fácil para ustedes de recordar en los parámetros vitales es, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Les muestra el diagrama cuando uno respira, cómo inspira, cómo expira y también cómo muestra el parámetro si uno hace apnea. Entonces, esta información es muy importante y también para que ustedes me recuerden que revisemos este monitor multiparámetro. En la siguiente diapositiva ustedes observan la representación de cómo van los electrodos. Los electrodos que generalmente van conectados es solo el rojo, el amarillo y el verde. Para su tranquilidad, igual en la máquina, en el monitor, en los cables que uno conecta, existe un pequeño ayuda a memoria en donde aparecen dichos colores. El cable negro generalmente nunca se encuentra. En la siguiente diapositiva se observa la bibliografía complementaria. Vamos a enviar varias guías y dos libros completos de electrocardiografía básica. La idea es que lo puedan revisar, es solamente material complementario, bajo ningún punto se lo deben aprender, pero quizás leerlo o revisarlo puede ayudar, perdón, a aclarar un poco más la materia.